el castillo o la fortaleza de Wawel. Vamos saliendo a la calle ya. Uy, aquí ya se nota ya. Aquí ya se nota que son las 9:20 y hace 2 grados. Buenos días mi gente, y bueno, ya se amanece por acá. Estamos en el jardín de los Planti. Allá hay activa también. Pegamos un buen desayunito ahí en el hotel. Miren, está bastante bien, está bien resuelto el desayuno aquí, ¿oyeron? Esto está bueno. Miren, miren. El platico de Jay. Eso, proteína. Y bueno, este es el parque de los Planti, como les decía. Rodea la ciudad. A ver, consigo una gorrita, que eso es lo que me falta. Por aquí estoy fino, bien cubierto. Tengo guantes, pero para grabar se me dificulta. Pero sí me falta un gorrito para taparme las orejas. Vamos por aquí, que hemos quedado en una aplicación que ya les diré, de un city tour en español o algo así. Vamos a ver exactamente cómo es el asunto, porque no lo tengo muy claro, ya les contaré. El transporte aquí, por lo menos el tema tranvía, espectacular. Hay tranvías por todos lados. Este venía de doble dirección, este venía por allá, y acaban de pasar 2 ahora mismo. La verdad que eso se había leído, que el transporte está muy bien. Hay una foto allí, veis que hay una foto, si os asomáis la veis, pues aquí debería de estar esta cruz de Katyn. Katyn está en Bielorrusia, en la actual Bielorrusia, unos bosques, y os cuento la versión oficial, donde en 1940, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ejecutó uno a uno a funcionarios polacos, policías, profesores, militares, por motivos políticos, por anticomunistas. ¿Sí? Se puso la cruz en el 50 aniversario del suceso, cuando cayó aquí el comunismo soviético. Sabéis que Polonia fue un país satélite de la Unión Soviética hasta 1990, justo en el 50 aniversario de la masacre. Por eso pudieron poner la cruz conmemorativa a las víctimas, porque cayó el comunismo en 1990. Y digo que esta es la versión oficial porque los soviéticos ejecutaron a estas personas con armas alemanas, que dejaron algunas en el bosque. Los cuerpos se encontraron al año siguiente, en 1941, y se echaron las culpas unos a otros. Los soviéticos dijeron que fueron los nazis dijeron que fueron los soviéticos, pero que cuando cayó el comunismo se desclasificaron los documentos y oficialmente fue la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis. Y como veis, se sigue conmemorando. El castillo o la fortaleza de Wawel. ¿Hace frío, Jane? ¿Hace frío? ¿Cómo? Sí. ¿Bien? Ah, pero bien, caminandito bien. Bueno, vamos allá con el guía. El edificio más reciente de toda la colina. Es una ampliación, eso amarillo, de la Segunda Guerra Mundial. Tiene unos 80 años el edificio. Porque la gobernatura general del Reich se iba a ubicar aquí, en esta ciudad, y ahí arriba en concreto. Iba esa entrada que estáis viendo, que era construcción nazi, el arco, todo eso, con el símbolo del aguilucho ahí arriba. Así es como lucía eso hasta 1945. La oficina de Hans Franz, la mano derecha de Hitler.
Bueno, un detalle, en esta torre medieval veis una base de piedra, veis que arriba hay mucho ladrillo, no sé si os habéis fijado que en esta ciudad hay muchas estructuras medievales con ladrillo. Si habéis paseado por el centro y habéis visto muchas iglesias con ladrillo, aquí también vais a ver, la propia catedral que luego os voy a enseñar tiene mucho ladrillo. Pues cuando veis algo con ladrillo medieval, casi seguro que es del gótico, siglos XIV-XV. Es un gótico, lo digo porque es un gótico particular de esta parte de Europa que se llama gótico báltico. Si lo tenéis como referencia, ¿vale? No digo que todo lo que tenga ladrillo sea del gótico, digo estructuras medievales. Iglesias también, por el centro de... Ah, y otra cosa que no le he dicho. Mirad en la estructura, ¿ves que hay un montón de agujeros? Sí. En ese gótico báltico hay muchas estructuras con agujeros. ¿A alguien se le ocurre por qué pueden estar los agujeros? A ver. Para el andamiaje. Para el andamiaje, tal cual. Para ir poniendo los andamios poquito a poco y ahí queda el agujero, ¿vale? Bueno, que tenemos por aquí que hay una buena visión del río Vístula. ¿Dónde tenéis? Es el más importante del país. Este río nace en las montañas Tatra y desemboca en el mar Báltico. O sea que atraviesa el país entero. 1027 kilómetros de río, no está mal. Es el mismo río que pasa por Varsovia, por ejemplo. O sea, atraviesa el país literalmente el Vístula. Los históricos lugares de poder, como este, normalmente se ubican en alto, ¿verdad? Fortalezas medievales, castillos, templos religiosos, y si el lugar de poder está en alto y al lado de un río, mejor. Ocurre en Praga, ocurre en Budapest, en Toledo, en España, en un montón de lugares, para que el lugar sea más fácilmente defendible y menos accesible. Y si encima hay una barrera natural como un río, pues mejor. Pensó en matar unos corderos, rellenarlos con azufre y ponérselos como ofrenda en la puerta de la Cueva del Dragón. La Cueva del Dragón que está por ahí detrás. Hoy creo que estará cerrada, es una entrada de pago, es pagar para ver la Cueva del Dragón. Es una cueva natural que hay ahí abajo. Bueno, pues la leyenda continúa diciendo que el dragón se come los corderos con el azufre, le entra mucho dolor de estómago y tanta sed que el dragón va a beber agua al río Vístula hasta que le explota el estómago de tanta agua. Así que indirectamente el que mató al dragón fue Scuba, el chico que ideó aquello, que se casa con Wanda, la hija de Krak, y continúa aquí la estirpe eslava. Las tribus eslavas se asientan aquí en esta colina, entre otras los vistulanos, es el nombre de una de esas tribus eslavas, y ya a posteriori se funda en la colina la ciudad de Kraków, la ciudad de Cracovia. Por eso ha quedado el dragón, pues como símbolo. Se han inventado ahí la Cueva del Dragón, es una entrada de pago. Hay una estatua del dragón ahí abajo. Mira. ¿Ves que echa fuego por la boca encima? Ahí la tenéis. Hubo un momento que era de... Es que desde aquí tenemos una muy buena visión del recinto. Fijaos qué maravilla, porque aquí tenemos en la colina estructuras de muchísimas épocas y la verdad es que estar aquí arriba en la colina de Babel es estar mirando cara a cara la historia de la nación polaca. Tal cual. Es una frase que dijo en su día un tal Juan Pablo II, el que fue papa hasta el año 2005, y desde luego que acertó, ¿de acuerdo? Hemos subido por aquí detrás, ¿verdad? Hemos entrado por ahí, ¿ves? Al patio interior. La catedral es esta, ahí la tenéis, que es la estructura más importante. Vamos a centrarnos, por lo tanto, en la catedral de Babel. ¿Veis que parece que está hecha a cachos, no? Es ecléctica, hay un montón de estilos. La catedral tiene 1000 años de historia. Lo que pasa es que la catedral de hace 1000 años pues queda bien poquito. Sin embargo, la mayoría de la estructura, veis la torre que está en obras, esta más pequeñita, capillas que salen, tienen mucho ladrillo. Y os he dicho que si hay ladrillo en una estructura medieval es del gótico.
Así que la mayoría de la estructura de la catedral gótica, ¿vale? Lo que veis ahora. Sin embargo, hay unas ampliaciones en esas capillas, la más bonita, la de la cúpula dorada, ¿verdad? Renacentistas y barrocas. Esta salida, lo que estoy señalando con el paraguas, es la salida a las catacumbas. Es una entrada de pago. La entrada principal a la catedral. Pequeñita la entrada, pero por dentro es brutal el lugar, muy sobrecargado el estilo y ya la importancia histórica que estoy explicando. Eso ya no hace falta ni decirlo. Hay un detalle en la entrada a la catedral, si os asomáis, la vais a ver. Arriba en la puerta a la izquierda hay unos huesos enormes. Adivinad de qué dicen que son los huesos. Del dragón. Dice la leyenda que esos son los huesos del dragón, protegiendo la institución de la iglesia, protegiendo a la nación polaca y la catedral. Y si se cayeran esos huesos del dragón, la colina y la catedral caería al abismo del infierno. Así que mejor que no se caigan los huesos. ¿De qué creéis? Un periodo en el cual Polonia se le iban a repartir, ¿verdad? Pero él juró lealtad a la nación polaca desde la plaza principal de esta ciudad. Se llamaba este hombre Tadeusz Kościuszko. La verdad es que no pudo evitar que Polonia se la repartieran, pero quedó como héroe nacional. En ese mismo siglo, ojo, la estatua de Kościuszko no es la original, porque los nazis la tiran. Los nazis tiran todas las estatuas de personajes históricos que representen la nación polaca, no solo la suya. Así que es una réplica que pusieron allí ya en 1960. 16, hace 108 años, eran dos jóvenes matemáticos llamados Banach y Nicodem que estaban hablando de sus cosas, de matemáticas, debatiendo sobre la integral de Lebesgue. Está aquí grabada la integral de Lebesgue, no sé si hay algún matemático en la sala, sí, yo no tengo ni idea, la verdad. Y bueno, pues mientras estaban aquí charlando, Banach y Nicodem, pasa por el parque otro matemático polaco más consagrado, llamado Hugo Steinhaus. Les escucha hablar y dice, uy, estos saben de lo que hablan. Empieza a hablar él con ellos, la madrina uno, se hacen amigos incluso. Con el tiempo Banach llegó a ser profesor de universidad y es recordado como el matemático polaco más importante de todo el siglo XX. Y aquella época, además, comienzos del siglo XX, que sabéis que para las matemáticas mundiales fueron importantísimas, sobre todo en el periodo entre guerras mundiales. Enorme, ¿eh? Cracovia es muy grande. Cracovia tiene 800.000 habitantes. No sé, wow. Es como Valencia. Yo que viene de Valencia. Acercaos, por favor. Cuando paremos no podemos taponar las calles y demás, pero bueno, si no se me van a enfadar. Y bueno, lo tenemos también hablado con la policía, que cuando llevamos grupos de 30, que no estamos poniendo la calle, ¿vale? Además, hoy no hay mucha gente, así, más fácil. Punto amarillo. Estamos aquí, en el punto amarillo. Parque de Plante, mirad qué forma tiene. ¿Habéis visto? Bordea el centro, totalmente. Hasta el siglo XIX, Cracovia era lo que está dentro del parque. Así que a partir de entonces, ciudades independientes aledañas a Cracovia pasan a ser administrativamente Cracovia. Una la mencioné antes, la ciudad de Casimiro, ¿recordáis? Kazimierz era independiente, el barrio judío, y bueno, pues todo esto pasa a ser Cracovia. Ocurre lo mismo con la histórica ciudad de Klepasz, otra ciudad fundada en el siglo XIV que se une. Por lo tanto, a partir de ese año... Evidentemente el Papa, cuando era Papa, tenía su residencia en el Vaticano, ¿verdad? Pero cuando venía a Cracovia, a este país, en esta ciudad en concreto, uno de los lugares donde se ubicaba era el Palacio Episcopal. Hay una ventana ahí detrás, ahora la vais a ver cuando nos movamos, que tiene un mosaico con la imagen del Papa, porque era la ventana de su habitación desde la que salía a saludar. La gente se congregaba por aquí, impartía doctrina, intentaba cambiar la moral de la población. Y por eso lo han recordado para siempre con su imagen en ese mosaico. El antes de ser Papa os dije que fue obispo de Cracovia.
Gordita, jamón. El agua, no jodas. Tiene calor. ¿Dónde está la mexicana? Mira, ya tienes la bandera. Ay, sí. Qué bueno. Eso lo tengo rato. Debe ser algún animalito que saca. Sí. Este edificio que ven aquí detrás de mí, muy importante, que este dio Nicolás Copérnico 4 años. Este es un edificio de la época, no sé si es del creo que es 1300, algo así. Y bueno, este es el edificio de la época. Y ahora ya no es colegio, no es universidad, sino es un museo. ¿Okay? Y un dato importante, estas calles, a diferencia de otros cascos antiguos de Europa, son más anchos y se mantienen así de la época, del 1247-57. Entonces, mire que de hecho Cracovia es patrimonio de la humanidad desde el año 78, por algo será. Se le dio a Cracovia y a las minas de sal. Ok, vamos allá, seguimos. Laura. Y el edificio del centro fue Lo que queda del edificio antiguo del ayuntamiento. La lonja de los paños. La lonja de los paños, ya tenéis. Es una estructura donde se vendían sedas y algodones. Es la única estructura de mercado histórica que nos queda, la única. Ahí se vendían sedas y algodones en rutas comerciales que pasaban desde Kiev a Praga. Así que había que pasar por aquí. Sí. Por las dudas ya no se venden ahí dentro ni sedas ni algodones. No sé si alguien ha entrado, se venden souvenirs, ámbar, piedras preciosas, es lo que se vende, ¿vale? Y bien, os recomiendo entrar, por supuesto. ¿Veis la entrada a la lonja de los paños en polaco Sukienice, con ese? ¿Veis que tiene un arco apuntado u ojival? Hay ladrillo también, ¿lo veis en la entrada? Así que el esqueleto es gótico, el gótico báltico. Lo que pasa es que por fuera hay un enmascaramiento arquitectónico renacentista. Arquitectos italianos del Renacimiento del siglo XVI que vinieron y retocaron la estructura. Pero el esqueleto, gótico. ¿Bien? Bueno, dejo de lado la historia y la historia del arte y apuntes gastronómicos. Os hablo un poquito de gastronomía. Os vais a encontrar por... Tenemos otra perspectiva de la plaza. ¿Veis lo que os decía? Que parece más pequeña la plaza por el edificio que hay en medio, ¿no? Entonces no se ve la visión de todo este espacio que hay aquí. Me encanta también esta perspectiva de Sukienice. Aquí se ve muy bien el enmascaramiento renacentista que os comentaba de aquellos arquitectos italianos, pero veis que las entradas tienen arcos apuntados ojivales góticos. Ahí se ve el estilo del esqueleto del edificio. Por debajo, en este lado de la plaza, está el Museo Subterráneo de Cracovia que os comenté, que también estará cerrado como todo, pero para el que le interese, si estáis más días. Es de historia de Cracovia, o sea que si os vale con lo que os estoy explicando en el tour, ya está, ¿vale? Pero el que quiera ampliar, ahí tenéis. Anécdota histórica. Este café veis que está abierto, pero no tiene nada que ver con el restaurante que os he recomendado. El restaurante está en el otro lado del edificio, a la misma altura. Este café es el Café Novorodski de 1910 y como anécdota histórica os cuento que era el favorito de un tal Lenin, líder de la revolución bolchevique, uno de los seguidores del marxismo y bueno, pues antes de la revolución bolchevique estuvo aquí unos meses y ahí se tomaba el café y leía.
Más cosas, esto ya lo he comentado antes en el recorrido. En medio hay una estatua de un escritor del romanticismo polaco, Adam Mickiewicz, siglo XIX. Este que estaba enterrado en la catedral. ¿Sí? Es curioso porque Adam Mickiewicz nunca estuvo en vida en Cracovia, pero lo han dejado ahí como símbolo nacional. Ese templo, también del gótico, ¿verdad?, que tiene una torre más alta que la otra. Ahora os explico por qué. Y os cuento la historia del trompetista de Cracovia, otro de los símbolos que toca cada hora en punto, desde ahí arriba. Vamos a ver. Así que desde ahí arriba se avisaba en su día de incendios. Como había un punto de visión de 360 grados, incendios, invasiones, y también para los toques de queda. Las ciudades medievales abrían y cerraban por la noche. Esa es la función histórica. Pero desde hace unos 200 años ha quedado la tradición de que una persona de carne y hueso salga desde la torre más alta, arriba del todo, en una de esas ventanitas pequeñas, a tocar el instrumento, el toque de Diana, el trompetista de Cracovia. Son funcionarios los que se dedican a esto, y por supuesto el que se dedica a esto es por honor, es un honor ser el trompetista de Cracovia. ¿Sí? Son bomberos, funcionarios, son un equipo de 7 que van rotando cada 6 horas. 24 horas, ¿eh? O sea, a cada hora en punto. Y ojo, que no solo tocan a cada hora en punto, sino que a cada hora él mismo va dando la vuelta y va tocando en los 4 puntos cardinales. Toca 4 veces. La primera vez toca hacia el castillo, para allá. La segunda vez toca hacia el viejo ayuntamiento. Ya sabéis que del viejo ayuntamiento solo nos queda la Torre Floriana. Ahí detrás lo vamos a escuchar muy bien. Y la cuarta vez toca en esa otra dirección hacia la estación principal de bomberos. Os he dicho que son bomberos de Euskadi, ¿de acuerdo? Atentos que se va a abrir hacia nosotros. Ahí se ha abierto la ventana ahora mismo, la veis, la trompeta. Ha saludado y todo. Ahí lo tenéis. Ahora quedaría un toque de Diana más para lo que queda de las murallas. Veis que asoma ahí a la izquierda, parte de lo que queda de las murallas, solo este tramo. Y por aquí comenzaba el camino. En su día, cuando la muralla bordeaba todo el casco antiguo, había 8 puertas de entrada. Solo nos queda y había 47 torres defensivas. Digo cuando la muralla bordeaba todo el casco. De las 47 torres defensivas solo nos quedan 3 que ahora vais a ver a los lados de la puerta de San Florian. Es verdad que el bajorrelieve donde está San Florian la figura es muy posterior, ¿eh? Porque la puerta es del siglo XIV, pero el bajorrelieve es del siglo XVIII. Eso lo pusieron mucho después. Antes de movernos como los antiguos reyes, vamos a cruzar la puerta de San Florian y veremos lo que hay detrás. Otra pequeña recomendación, hoy también está cerrado, pero ahí hay un restaurante al fondo del pasaje que me encanta. Por 15-20 euros por cabeza coméis polaco, muy bueno. Pues si alguien está aquí o mañana o pasáis, ¿de acuerdo? Hace muy bueno el bigos. ¿Sabéis lo que es el bigos? Es un estofado de cazador polaco, col fermentada con salchicha. Como bien lo ha dicho él, esa es la barbacana. Se añadió después de esta, como decía, este es la puerta de Florian, una de las puertas a la ciudad. Todo esto era un muro que rodeaba toda la ciudad. Y ahora quedan solo estas 2 torres, de 14 torres quedan esta que está acá y esta. Y esta era la entrada donde pasaban los reyes. Y luego hubo una ciudad, esta parte de fuera no era Cracovia, se unió y se hizo esta barbacana.
para proteger más. No fue atacada nunca, por eso está está intacta. Y bueno, aquí la tienen. Esa parte sí es más nueva, la parte del puente. Pero esto está desde el siglo XIV, imagínense. Y todo esto, pues, este parque, como bien los he dicho, todo este parque era lo que rodeaba, lo que estaba dentro del muro era Cracovia, era mucho más pequeño. Y este es Imagínense, para entrar, para atacar Cracovia, tenía que primero pasar por aquí y luego esos muros. Y esto era con cañones y toda la artillería. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo por aquí. Seguimos, vamos a entrar ahora. Venimos de allí, pero vamos a volver. Vamos a un bar a tomar algo calentito, algo calientico, hicimos en Venezuela. Y bueno,